Buenas tardes, amigos. Hoy es lunes 10 de mayo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes los temas de mayor interés ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Henry Orar estará con su acostumbrado comentario sobre los hechos económicos de mayor impacto que igualmente han ocurrido tanto en el país como a nivel internacional. Y en breves estaremos comunicándonos con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones, las proyecciones del tiempo. Así que agradecemos muchísimo su sintonía y espero que hayan tenido un buen fin de semana. Don Diógenes, mi saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Manuel, muy buenas y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros en Propuesta de la Noche. Bueno, así es. Bueno, nada, la noticia del día, Diógenes, es la decisión de la jueza de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, la doctora, la magistrada Kenia Romero, que impuso hoy, dio a conocer las medidas de coerción de prisión preventiva que ha impuesto los implicados en la operación Coral y todos, a excepción del mayor Girón Jiménez, deben guardar prisión por 18 meses en la cárcel de Najayo. El mayor Girón Jiménez, por el contrario, va a cumplir prisión domiciliaria en un lugar no revelado y bajo protección del Ministerio Público, puesto que él negoció con el Ministerio Público para ser un testigo, en este caso aliado de los fiscales. Una de las razones que tomó la jueza para dictar esta medida de coerción es que ella entiende que existen elementos suficientes que pueden sostener razonablemente que las personas son autores o cómplices de la infracción que se le acusa. Sostuvo que a pesar de que los acusados demostraron arraigo, sin embargo, al ser evaluado los documentos de manera cuantitativa de cara al cuadro general planteado, se desprende, dice ella, que existen el riesgo de la obstaculización de los medios de prueba, en especial del tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos investigados. La jueza, esta jueza de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva de 18 meses al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, y a la pastora Rosy Guzmán, a su hijo y a dos más de los implicados en este caso de Operación Coral, como la ha llamado el Ministerio Público, y que consiste en una acusación básicamente de haber estafado supuestamente al Estado Dominicano por más de 3.000 millones de pesos. Contra el mayor Girón Jiménez, otro de los implicados, pero que fungió como testigo principal en colaboración con el Ministerio Público, se dictó prisión domiciliaria confidencial, como lo había solicitado la Procuraduría Especial de Persecución a la Corrupción Administrativa, el PECA, que también pidió los 18 meses de cárcel para los demás imputados. Además de Cáceres y Guzmán, los demás enviados a prisión son Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, el coronel policial Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Alejandro José Monteros. Los cuatro hombres deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo Hombre y Rosy Guzmán en Najayo Mujer. Bueno, Dios se esperaba que la jueza tomara esta decisión, una decisión bastante drástica, porque se le está imponiendo la pena que solicitó el Ministerio Público o la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, porque en este caso, a diferencia del resto de los casos por acusaciones de corrupción que son ventilados en el tren judicial dominicano, en este caso hubo un testigo clave, un testigo que negoció con el Ministerio Público y se comprometió a decir
todo lo que sabía en este caso y ya ustedes conocen cuál fue su testimonio. Es decir, sencillamente él ofreció detalles de toda la operación que el Ministerio Público investigó y yo pienso que se fue un poco más allá de los hallazgos que hizo el Ministerio Público porque incluso habló de pruebas que no estaban siendo ventiladas por el tribunal, es decir, por la corte. Es decir, que en este caso era de esperarse que se tomara esta decisión tan drástica en contra del grupo de imputados. Hay que destacar, Diógenes, que el abogado Félix Portes, que de la defensa del mayor general Cáceres Silvestre, dice que va a estudiar la sentencia emitida por la jueza Romero para determinar si procede la apelación. Esto es lo que va a hacer. De todas maneras, cada uno de los a quienes se le impuso medida de coerción tienen el derecho de pedir una revisión cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses pueden pedir revisión de la sentencia y eso se conoce habitualmente como manda el Código Procesal Dominicano. Así que esa es la decisión que se dio a conocer hoy por la jueza Kenia Romero en contra de los implicados en la operación Coral. Don Dios. Sí, Manuel, llama mucho la atención, Manuel, que la jueza prácticamente acogió en su totalidad y en toda su extensión las peticiones del Ministerio Público. E incluso, Manuel, tratándose de oficiales activos como el coronel Cáceres Silvestre y el coronel de ASA, estamos hablando de un general activo, de un mayor general activo y un coronel activo. En este caso, Manuel, la jueza acogió la petición en toda su extensión del Ministerio Público y los mandó a reclusión en Najayo Hombre, y no así en una cárcel especial propia para este tipo de personas que son del ejército, cárceles especiales, recintos muy especiales propios del ejército o de las Fuerzas Armadas. Entonces llama mucho la atención en este caso que enviaran directamente a Cáceres Silvestre y a Núñez de Asa a Najayo. Claro, se entendía, Manuel, que luego de las declaraciones del mayor Girón Jiménez, se entendía que esta iba a ser la decisión tomada por la juez, como finalmente fue la decisión tomada por la juez de no mandarlo a una cárcel especial en función. Todos recordamos lo que dijo el mayor Girón Jiménez de todas las facilidades y todas las condiciones que se le ofrecen a un militar de este nivel en una cárcel especial. Entonces se entendía que sería como la medida que tomó en el día de hoy la magistrada Kenia Romero. Pero aún así, Manuel, tiene mucho por donde cortar esta decisión de la magistrada, dado que una buena parte entendía que aún con las declaraciones del mayor Girón Jiménez, que aún con estas declaraciones, estas confesiones del mayor Jiménez, aún así que el mayor general Cáceres Silvestre y el coronel Núñez de Asa serían enviados a una cárcel especial. En cambio, no fue así, Manuel. Todos irán a la cárcel de Najayo Hombre, excepto, por supuesto, de la pastora Rosy Guzmán. Esto es un hecho, Manuel, ya concreto, luego de aquella detención de que fueron objeto hace alrededor de 2 semanas en que fueron todos detenidos por el Ministerio Público. Adelante, Manuel. Mira, bueno, sí, desde un principio se planteó la posibilidad de que fueran enviados a una cárcel militar. Y hay que recordar, como tú señalas, lo que dijo el mayor Girón Jiménez.
de que no lo enviaran a una cárcel militar porque ahí estarían rodeados de ciertos privilegios, según sus propias palabras, que a mí me extrañó realmente ese razonamiento de este oficial militar, porque la verdad que hasta ahí no llegaba el testimonio que debía presentar ante la jueza. Pero el mayor general Cáceres Silvestre es el oficial de más alto rango sentenciado por presuntos actos de corrupción o a quien se le haya dictado prisión preventiva por presuntos actos de corrupción que yo recuerde desde aquel caso del mayor general Cuervo Gómez, que fue secretario de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del fenecido presidente Salvador Jorge Blanco y que igualmente se le implicó en supuestos actos de corrupción. Después de ese encarcelamiento de Cuervo Gómez, no recuerdo que un militar de alto rango haya sido procesado y sentenciado a cumplir prisión, aún sea de manera preventiva. Es decir, esto es lo que hay que señalar en este caso, porque, vuelvo y repito, después de ese caso es el oficial de más alto rango que se implique en un acto de corrupción y que es mandado a prisión preventiva por 18 meses. Estamos hablando de 1 año y 6 meses. Bastante seria. El caso se declaró complejo y el Ministerio Público tendrá toda la oportunidad, todo el tiempo necesario para construir el expediente y para el tema ya de juicio de fondo. Bueno, pasando a otro tema, Diógenes, el presidente Luis Abinader encerró a sus ministros, a sus directores generales durante 2 días en el centro de convenciones de la Cancillería Dominicana. Lo que se dijo fue que se estaba pasando balance a las ejecutorias del gobierno en estos últimos 9 meses. Ahí cada ministro, cada director de institución pública presentó el balance, lo que ha hecho hasta ahora, las expectativas que tienen pendiente, yo diría que por el resto del año. Se habló de que participaron técnicos nacionales y extranjeros en esa reunión, que fue una especie de taller donde participaron los ministros, pero fue una reunión a puerta cerrada donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación, ni tampoco se ofreció un documento de prensa que al menos informara sobre la agenda de esta reunión. Todo se trató, lo único que se dijo fue que fue una reunión para pasar balance a las ejecutorias de gobierno y tratar también las expectativas que se tienen a nivel gubernamental para lo que resta del presente año. Cualquier otra cosa son puras especulaciones, Dios. Manuel, fue tan cerrada esta reunión que a los ministros y a los directores se les pedía que se despojaran incluso de sus celulares para que pudieran acceder, sí, para que pudieran acceder a la instalación desprovisto de este tipo de dispositivos. Se sabe que este tipo de dispositivos dan para muchas cosas, dan para tomar fotos, dan para grabar videos, dan para muchas cosas. Entonces se le pedía a todos que se despojaran de sus dispositivos celulares, dado que en la mayoría de los casos todas las personas de ese nivel utilizan más de un dispositivo, entonces se les pedían que se despojaran de ellos porque se trataba de una reunión eminentemente cerrada y tal como tú señalas, no ha trascendido mayor información que la que se dio de manera previa. Al final, pese a la insistencia de los reporteros y de los medios, no ha trascendido mayor información, Manuel. Y realmente hay que esperar, Manuel. En algún momento, como ocurre siempre, trascenderá. A alguien se le irá el pito y dirá qué se trató en esta reunión. Pero por ahora, Manuel, no hay mayor información que la que se dio en principio. Adelante.
Bueno, hay dos cosas que uno diría que posiblemente no faltaran en la agenda de ese encuentro, y todos sabemos que el gobierno tiene un gran reto con la reforma fiscal que ha planteado y que está en proceso de discusión a lo interno del gobierno. Y lo otro es los medios de comunicación, particularmente las páginas económicas de los diarios nacionales, han estado insistiendo mucho sobre el bajo nivel de gasto de capital, de gasto de inversión que tiene el gobierno. Incluso durante la semana pasada se publicó una información donde se resaltaba que en comparación al año 2020, para el primer trimestre del año 2020, la inversión que se hizo durante ese primer trimestre con la inversión que se ha hecho durante este primer trimestre del 2021, el gasto de inversión en el gobierno cayó un poco más de un 69%. Es decir, fue negativo, es decir, una cifra bastante alta, es decir, que hay el gasto de capital en el gobierno es superior al gasto de inversión. Es decir, la inversión pública en el gobierno prácticamente está detenida. Es decir, y eso ha llamado bastante la atención y es posible que esos fueran temas que se abordaran en esta reunión, al igual que otros que el gobierno entiende que son de alta prioridad para el sector público. Pero el presidente Luis Abinader continuó activo hoy. Hoy entregó 490 títulos de propiedad a personas residentes en el Gran Santo Domingo. Son títulos de viviendas, fundamentalmente. Dice que estas personas tenían años esperando que se le diera ese título de propiedad, y él al entregar los títulos, el presidente dijo que con esto estaba igualmente conmemorando el 23 aniversario del fallecimiento del líder PRDista José Francisco Peña Gómez, y dijo que lo estaba conmemorando haciendo labor social. Entiende que la entrega de estos títulos de vivienda son de interés social, y tiene razón, así es, son de interés social, Dios. Es tan así, tú recuerdas que el residencial José Contreras, que está ahí mismo en la avenida José Contreras, fue una de las últimas grandes edificaciones de proyectos habitacionales del doctor Joaquín Balaguer. Y en esta ocasión se entregaron títulos, Manuel, a personas de ese residencial. Imagínate tú si los títulos vienen de lejos en la República, en la República Dominicana, en las diferentes gestiones de gobierno, que hasta de ese residencial, Manuel, se entregaron viviendas, y del residencial, de hecho, y del residencial Invivienda que está en Santo Domingo Oeste. Es decir, se entregaron títulos de residenciales de viviendas en diferentes puntos del país, no, en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, Manuel, dado que se viene trabajando en ese tema de entregarle títulos a los propietarios, o de entregar sus títulos a los propietarios de viviendas que vienen arrastrando desde varias décadas en el Gran Santo Domingo, Manuel. Adelante. Sí. Bueno, hay apartamentos incluso que se construyeron antes del proyecto de la José Contreras, y yo me imagino que los que ocupan esos apartamentos estarán esperando también que le entreguen su título de propiedad, porque la verdad es que en el Gran Santo Domingo, durante la administración particularmente del fenecido presidente Joaquín Balaguer, se ejecutaron varios proyectos habitacionales, y esas personas desde esa época, como tú señalas, están esperando su título de propiedad, lógicamente si ya saldaron la creencia o su deuda con bienes nacionales o con el INPI, son las dos instituciones del gobierno que construyeron estos proyectos habitacionales. Mira, antes de irnos a la pausa, recordar que hoy, de acuerdo a los reportes de prensa, estuvo muy activo el proceso de vacunación. Es decir, a partir de hoy están operando alrededor de 500 centros para inocular a ciudadanos mayores de 18 años con la vacuna contra el COVID-19. Se reportó gran
gran número de personas que acudieron a los centros de vacunación, particularmente en Santiago de los Caballeros, en otros puntos del país e igualmente en el Gran Santo Domingo, porque esto ya desde la semana pasada se informó que se iba a vacunar a toda la población mayor de 18 años. Durante el fin de semana, Diógenes se informó de un ligero incremento de los casos de COVID en la República Dominicana. Solamente durante el viernes y el sábado se reportaron 1.569 casos de COVID y 15 muertos. Hoy el Ministerio de Salud Pública estuvo reportando 560 casos y 8 muertos. Es decir que aunque la letalidad bajó en el día de hoy, sí se estuvo hablando de que la tasa de contagio había subido ligeramente igualmente durante el fin de semana. Y todo esto es consecuencia de la celebración de la Semana Santa. Por lo menos a esto lo ha atribuido el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que incluso está opuesto a que se vuelva a, a la docencia presencial, porque él entiende que es un peligro reabrir las escuelas, Diógenes. Tener las dos dosis de vacuna, las personas pueden estar en condiciones de contraer el virus y mucho peor, Manuel. Él dice que incluso pueden fallecer como consecuencia del virus. Es decir, y él vuelve a insistir que aun cuando se tiene las dos dosis de vacuna, no se puede abrir las compuertas y las personas no deben exponerse a situaciones de aglomeraciones y que hay que mantener las condiciones de higiene, Manuel, las manos limpias, mascarillas y todas esas cosas. Y ante esta realidad, Manuel, tú dices, y entonces, ¿para qué nos vacunamos si en definitiva tenemos que seguir manteniendo todos los protocolos de salud? Es verdad que la situación sigue bastante delicada, Manuel, bastante delicada y de preocupación. Bueno, pero ya el gobierno decidió, porque lo decidió el Gabinete de Salud y lo ha decidido el Ministerio de Educación, volver a la docencia presencial en prácticamente todo el país. Bueno, y antes de irnos, informarte que hoy los Estados Unidos autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en jóvenes de 12 a 15 años. Es decir, a partir de hoy, Estados Unidos va a vacunar a jovencitos de 12 a 15 años. Y esto demuestra lo holgado que está Estados Unidos en materia de vacunas, don Diógenes. Bueno, vámonos con una pausa comercial. En breve estaremos con Henry Ebrar y el análisis de los hechos económicos de mayor interés.